197 personas que llegaron sanas y salvas a Nueva York, luego de que el piloto del avión en el que viajaban falleciera al poco tiempo de haber despegado del aeropuerto de Bruselas. Como a las 2 horas de que nosotros partimos de Bruselas, hubo un llamado de que si había médicos a bordo. Entonces ahí obviamente algo está sucediendo, pero los 2 médicos fueron hacia adelante, algo pasó y volvieron como si nada. La ciudadana colombiana contó que solo se dio cuenta de lo sucedido cuando el avión había llegado a su destino. Cuando nosotros aterrizamos en Newark nos dimos cuenta porque estaba rodeado de patrullas de policía y de ambulancias, el avión impresionante, entonces todo el mundo se asustó y empezó a preguntar, y ahí fue cuando las azafatas decidieron contar que el piloto había muerto. Según Paula Mendoza, la noticia fue muy impactante para todas las personas que viajaban en el Boeing 777. La Superintendencia Nacional de Salud intervino a la EPS Humana Vivir por supuestas irregularidades en la prestación de servicios a los usuarios. La intervención del régimen contributivo de la EPS Humana Vivir obedece, según el Superintendente Nacional de Salud, Mario Mejía, a que no cuenta con la suficiente solvencia económica. Es decir, con los requisitos financieros mínimos que debe tener una entidad aseguradora de esta naturaleza para garantizar la prestación del servicio y para garantizar los derechos de los usuarios. Según la Supersalud, desde que inició el 2009 hasta el mes de mayo, cerca de 800 personas se han quejado por la deficiencia en la prestación del servicio. No se lo autorizan, se lo niegan, lo demoran en esa atención, lo remiten al sitio que no es. El presidente de la EPS Humana Vivir manifestó: tenemos el margen de solvencia económica para seguir prestando los servicios. Está analizado esta intervención sobre el 2008. Y frente a las quejas de los usuarios dijo que los usuarios se quejan, como en todas partes, por una atención en un momento determinado del no POS. La Superintendencia Nacional de Salud manda un mensaje de tranquilidad a los 274.000 afiliados del régimen contributivo de la EPS Humana Vivir y explicó que solo es un cambio de administradores para mejorar en el servicio. 7:31 de la mañana, para después del próximo 20 de julio, quedó la conciliación del texto de referendo reeleccionista. Luego de fracasar el primer intento por llegar a un acuerdo, en los próximos minutos habrá una nueva cumbre de los conciliadores. La suerte del referendo reeleccionista sigue embolatada en el Congreso. Anoche no hubo conciliación entre Senado y Cámara para determinar si aprueban la reelección presidencial para el 2010 o para el 2014. A ver, estamos en la conciliación. Mañana hay otra reunión y yo creo que ya por tiempo va a ser muy difícil el trámite en este periodo, pero pues se estudiará seguramente el 20 de julio. Eso quiere decir que la reelección presidencial se atrasó un mes más y el gobierno hace cuentas. En relación con el tiempo eso está muy medido. En el peor de los casos podría estar la Corte Constitucional sacando su concepto de exequibilidad o inexequibilidad por ahí en noviembre, y el referendo podría estar convocándose por ahí para más o menos enero. Pese al límite de tiempo que tiene el referendo reeleccionista para su aprobación, el ministro respira tranquilo. Yo soy optimista porque todo va bien. Yo no creo que haya ningún problema. El ministro dijo que confía en el voto a favor de la reelección de los 86 congresistas que investiga la Corte y aclaró que contra ellos el proceso aún no ha comenzado. Son las 7:33 de la mañana. Después de casi 2 años de debates, la ley para reparar a las víctimas de los grupos armados se hundió en el Congreso por petición del gobierno, con el argumento de que era muy costosa para el Estado. Entendemos que si se aceptara esa conciliación, sería una ley ineficaz, porque no se podría cumplir. Yo invito a la plenaria del Senado a que defienda a las víctimas. Yo invito a la plenaria del Senado a que defienda el texto que muchos de ustedes mismos aprobaron en junio, que aquí no hay ningún tema fiscal distinto al que se inventaron por instrucciones del presidente de la República. El relator de las Naciones Unidas, Philip Alston, terminó su visita de 10 días en Colombia. El funcionario se reunió con las madres de Soacha que perdieron a sus familiares en los llamados falsos positivos. Alston reveló que en 5 meses emitirá un informe definitivo sobre el tema, pero dijo que esa práctica es el comienzo de varios crímenes que se realizaron por 13 departamentos del país. Así habló Philip Alston sobre el tema de los falsos positivos.
El primero de los problemas se debe a que la expresión falsos positivos brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes. El profesor Gustavo Moncayo no para de caminar. En las últimas horas participó en una marcha en Mocoa para exigir la liberación de su hijo y la de todos los secuestrados. El maestro también le pidió al presidente Álvaro Uribe autorizar a la senadora Piedad Córdoba para que participe en ese acto humanitario. En medio de una marcha en Mocoa, el caminante por la paz, Gustavo Moncayo, le pidió de nuevo sensibilidad al presidente Uribe para que la FARC libere a su hijo. Declamar para que el presidente cambie de manera de pensar y permita que tanto la senadora Piedad Córdoba como el profesor Moncayo, conjuntamente con la Cruz Roja Internacional y delegados de la Iglesia, para que le demos ese saludo de bienvenida a Pablo Emilio. A la marcha también se unieron familiares de desaparecidos, como el de la familia Pay, que buscan al soldado Fabio Rafael, quien desapareció del batallón Boyacá de Pasto. Él pasó que se fue a descontar servicio militar y faltándole un mes para salir de baja, se desapareció. Estaba prestando guardia. Yuli Vanessa Grijalva busca conocer a su padre, Jorge James Grijalva, secuestrado en Mocoa hace 13 años. Yo no sé muy bien qué digamos, pero pues lo único que sé es que él desapareció apenas cuando yo tenía 3 años. La marcha del educador Moncayo fue inspiración para que los niños elevaran cánticos para el regreso de su hijo y de todos los secuestrados. El fiscal Mario Iguarán le reveló al periodista Felipe Zuleta de El Radar que si el director de la UIAF, Mario Aranguren, y los exdirectores del DAS insisten en no comparecer ante la fiscalía, ordenará sus capturas. Estamos valorando las razones por las cuales no han asistido, pero tengo la seguridad, y aquí puedo hablar, porque soy el fiscal del caso y no estoy prejuzgando, que si no asisten a las diligencias ante la fiscalía inmediatamente es que le estoy hablando de los próximos días, pues lo procedente, me lo permite la ley, es la orden de captura. La crisis económica incrementó la deserción de estudiantes en las aulas universitarias. El último reporte del Ministerio de Educación Nacional revela que hasta un 60% de los alumnos abandonan las clases. Noticias Caracol tomó el pulso de este drama en varias universidades y miren lo que encontramos. Hace pocas semanas, Yuri Romero estuvo a punto de abandonar sus estudios de psicología. Pues yo había pensado en retirarme de la carrera porque pues tenía dificultades económicas. A última hora logró salvar su carrera gracias a que su propia universidad le brindó empleo. Y me dieron trabajo en el call center de la Universidad Inca. Según el Ministerio de Educación, 48% de los universitarios desertan de sus clases, pero en las universidades advierten que en los programas técnicos la deserción sube al 60% y que las razones son variadas. Según el estudio de la Universidad Inca de Colombia, el 42% es económico, un 14% lo atribuimos a motivos personales como fallecimiento de los padres, separación de las parejas, y como tercer factor primordial sería el motivo laboral. En esta universidad solo el año pasado desertaron 300 jóvenes. En otras, como la Universidad del Rosario, el problema también se ha sentido fuerte. En el Rosario la tasa de deserción acumulada de los 10 semestres es del orden del 40.4%. Por eso han recurrido a brindar ayudas a sus alumnos. En los primeros 3 semestres cada estudiante tenga asignado su tutor. Y por el otro lado, un programa muy agresivo de financiamiento a los estudiantes. La mayor deserción se da en los primeros 3 semestres y en muchos casos el bajo rendimiento académico es causa también del abandono de clases. Y bien, a las 7:38 de la mañana hacemos una nueva pausa para comerciales. Pero los dejamos con los hechos más importantes a esta hora de la mañana. Otra tragedia con un menor de edad sacude al país. Murió un niño en una piscina de centro recreacional. Delincuentes llegaron a un colegio, le robaron el arma al vigilante y atracaron a decenas de alumnos y profesores. Menor de 14 años participó en atraco a Banco de Cali. Quedó grabado en las cámaras de la entidad financiera. Esteban Alejandro, el bebé muerto en Santander, ya descansa en paz. Su madre amaneció en una prisión. Esta mujer por fin pudo sepultar a su esposo y a sus 5 hijos muertos en accidente de tránsito el fin de semana pasado. 1 de cada 4 niños en Colombia no es deseado. Congreso aprobó vasectomía y ligadura de trompas gratuitas. Hasta después del 20 de julio se votará conciliación del referendo reeleccionista, dice el gobierno. Llamado a las urnas sería en enero.